Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Bienvenidos a Hablando claro y sin tapujos a través del canal Véalo este domingo. De nuevo con el doctor Jorge Iván Arango Durán. Señor, ¿cómo van? Saludos, James, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes de Hablando claro y sin tapujos y de Tiro al Blanco. Originando del restaurante Totes, su restaurante, mi restaurante, nuestro restaurante, en el centro comercial Pereira Plaza. Totes, venga y visítalo, Señor, voy a ir a una pausa comercial y ya regresamos para que empecemos. Claro que sí, para que arranque usted. Que arranquemos aquí en Hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Señor, hablando claro y sin tapujos, le cuento una cosa. Carlos Olmes, moción de censura, lo tumban, lo bajan, siguen, hasta luego. ¿Qué podría pasar con él? Hablo del ministro, ¿no? Bueno, yo creo que hay un antecedente y es que bajo un debate de control político no menos de hace 8 meses, un ministro de defensa por primera vez en su historia, pues desafortunadamente bajo la presión de un ejercicio del Senado de la República, en ese momento del senador Roy Barreras, quien convocó, quien citó, que ahora cita también a Carlos Olmes junto con el Jorge Enrique Robledo a un debate de control político, se viene una situación muy compleja, muy difícil para el ministro de Defensa, por los hechos que ya conocemos nosotros que están aconteciendo a nivel nacional. Primero, desafortunadamente, el homicidio, porque es un homicidio que sucedió precisamente en Miranda, Cauca ayer, con una señora que desafortunadamente en una situación se generó, pero venía un antecedente también, lo que aconteció en Bogotá, el homicidio también, desafortunadamente por presuntamente algunos miembros de la policía en un CAI en Bogotá, el abogado, y unas situaciones que se vienen dando con los homicidios en diferentes partes. O sea, hay una situación de orden público compleja y fue citado. La citación era para esta semana, se iba a hacer virtual, pero el senador ponente, que era Roy Barreras, y junto con Jorge Enrique Robledo, que lo está citando por el tema de presencia de tropas norteamericanas en Colombia, viene una situación muy complicada que tendrá que enfrentar el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, con una situación especial. No solamente eso, sino que ahí se va a hacer una propuesta de moción de censura, que tendrá que votarse en el Senado de la República, y usted sabe que la misma moción de censura hace más o menos 6 meses se la hicieron al ministro de Hacienda, que no prosperó. El ambiente está caldeado, no está fácil el debate, y la situación de orden público no le ayuda precisamente en vísperas de una situación que se viene en más o menos 15 a 20 días, aclarando James que la situación ya es presencial. Ajá. No va a ser un debate por Zoom, como se quería hacer, sino que va a ser presencial, y eso va a estar para alquilar el balcón, pero sin duda alguna la situación que pasa de orden público no le ayuda al ministro de Defensa en estos momentos, dadas las circunstancias que ya comentamos. Yo creo que lo mejor es que el mismo presidente le diga de un paso al costado. Es una situación... Sería lo más sano para Carlos Olmes y para el gabinete del gobierno Duque. Tiene un escenario muy difícil, muy complejo, pero también como un presidente en estos momentos puede tomar una decisión si ya le tumbaron un ministro de Defensa. Es que eso de ser ministro de Defensa en Colombia no es fácil, pero tampoco ayudan muchas de las cosas que están pasando. No la tiene fácil. El tema de los cultivos, la erradicación de cultivos disparada en Colombia, no se ha disminuido. O sea que viene un debate para alquilar balcón, porque sin duda alguna son 2 senadores muy juiciosos, pero que tienen información de primera mano, que recuerden ustedes con el debate al ministro Botero,
no se esperaban muchas cosas y yo creo que no va a ser la excepción en el debate que van a hacer Jorge Enrique Robledo por un lado y el senador Roy Barreras. Sería muy bueno que Roy Barreras, Benedetti, Cepeda, Bolívar, Petro también hicieran un debate sobre la erradicación de cultivos y la no protección de este tipo de personas, porque es que ahí nace, de ahí están haciendo las muertes, de ahí están haciendo la violencia, de ahí están haciendo la guerra que hay en Colombia por el tema del microtráfico y de la coca, y ellos no están aceptando. ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué no proponen eso? Sin duda alguna, James, es que el tema de orden público tiene que ver con todo. Con todo. Y obviamente, después del proceso de paz, de la firma de los acuerdos de paz, se generaba lo que se llama un despliegue de fuerzas en diferentes partes del país, pero lo que está pasando en todo Colombia, no solamente por la situación de orden público, el tema del confinamiento que llevó a una presión social muy fuerte, se dispararon los homicidios menores, los delitos menores, los homicidios en todo Colombia, hace que no está en un buen momento la seguridad del orden público en Colombia, y por eso el ministro de Defensa tendrá que enfrentar esta prueba. Ahora, si enfrenta esta prueba y la pasa, va a ser candidato presidencial, porque suena como uno de los candidatos presidenciales del Centro Democrático. Yo no sé si le dé o no le dé, pero si no supera esa prueba, pues sería una de las otra ficha que se quemaría en un momento muy difícil de la gobernabilidad del presidente Duque y por supuesto del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Se pone el dulce a mordiscos. Somos Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos desde el restaurante Totes. Doctor Jorge Iván Arango, el Contralor General de la República, y bueno, hace muchos años yo conozco unos elefantes blancos en Risaralda así de grandes. Y para mí, por ejemplo, la cárcel del Pílamo va a ser un elefante blanco. Va a ser un elefante blanco. Ese tema de los elefantes blancos en Colombia y en Risaralda, ¿qué? Pues muy complejo el informe, pues a buena hora el pereirano, el buen Contralor, Pipe Córdoba, anunció y cuantificó que más o menos 1.500 proyectos en Colombia, alrededor de 25 billones de pesos, están enterrados, están como elefantes blancos. De esos 7 identificados, sin mencionar otros, son de Risaralda, que suman más o menos 25.000 millones de pesos. Aquí la situación es, ¿quiénes son los responsables? Solo por citar algunos, el tema de mercados en Dos Quebradas, Polecacasué, el embalse multipropósito del río Mapa, el puente que conlinda entre la Virginia y Apía, por citar algunos Ese más. es el que llamamos Fuente Limones. Fuente Limones. Por citar algunos más, tienen responsabilidades algunos gobernantes. El problema no es qué vamos a hacer con los elefantes blancos, el problema es dónde están los responsables que generaron que esas obras quedaban inconclusas, pero además de inconclusas, un detrimento de 25.000 millones de pesos solo en Risaralda. Aquí van a venir cabezas y van a rodar muchas cabezas, y lo que está esperando los colombianos de la Contraloría General, que se está modernizando, que se está perfilando como un buen ente de control. Además hubo una reforma y aprobaron todo el Congreso de la República para que la Contraloría tuviera más herramientas para hacer control. Ya llegó la hora de los resultados. Van a rodar muchas cabezas, James, de gobierno, no de ahora, de atrás. Si usted habla de Polecacasué, tiempo atrás. Si habla del embalse multipropósito de Río Mapa, atrás. Y acá viene una situación, y es que los mandatarios tienen que empezar a aterrizar sus proyectos, porque si se montan en temas que son a largo plazo, seguramente vamos a tener elefanticos que se van a volver en elefantes y mamús blancos, como el hallazgo que hubo hace poco en Quinchía, con unos restos y unas secuelas que los risaraldenses tenemos que lamentar. A buena hora las acciones de la Contraloría y esperemos los resultados, ¿no? ¿Eso da cárcel? Un ejemplo. Eso, lo que está diciendo el Contralor es que se estima que son hallazgos de carácter fiscal, cuantificados en 25 billones de pesos, Risaralda en 25.000 millones de pesos, y cuando hay hallazgos fiscales, hay responsables fiscales. Esto lo que se busca es, o responden con el pecunio, con la plata de cada uno de esos, o recuperan la plata que se ha podido recuperar, pero muy difícil que se recupere la plata, y por eso se eleva a responsabilidades de carácter fiscal, y seguramente, si las investigaciones son juiciosas, terminará mucha gente enredada y seguramente algunos en la cárcel. Amanecerá y veremos. Ojalá Pipe Córdoba, el Contralor General de la República, siga así de acucioso, siga, porque no necesita
estar dentro del plan de los elefantes blancos para ver la corrupción tan grande y tan tenaz que se está dando hoy en el país. Somos Canal Véalo, ya regresamos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. En esta época la virtualidad está de moda. Usa nuestros canales digitales para realizar el pago de tu factura sin salir de casa. www.aguasyaguas.com.co. Aplicación móvil Aguas Más Cerca. Aguas y Aguas, nuestra empresa. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando claro y sin tapujos. Patiño, Diego, ¿a qué juega? A no salirle al escenario social del departamento, a esperar que pase toda esta tormenta, o es estrategia política de no dejarse ver. Bueno, hablar de Diego Patiño es de hablar de un actor de la política hace muchos años en Risaralda, que ha ganado las elecciones que ha jugado. Sí. Entonces, yo creo que el que menos afán tiene es él. Ajá. Ostenta curul, hijo presidente hoy de la Duma departamental, un hombre con un poderío fuerte en la región y que es reconocido por muchos actores por buena gestión con muchos mandatarios, no de ahora sino de antes. Siempre que uno habla del escenario político, han dejado por fuera a Diego y siempre él termina ganando elecciones. Entonces yo creo que pronóstico reservado. Y simplemente eso es como los tiempistas, usted que jugó fútbol. Sí. Saben esperar y saben contragolpear y ganan los partidos. Y además no es solamente Diego Patiño, el senador Sami, el senador Corrales, el congresista Vallejo, el que más se ve en redes sociales es Reinales, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo creo que acá viene un escenario y es, en las próximas elecciones yo creo que va a haber un fuerte remesón de la Cámara. Sí. No se le olvide claro. que son 4, de los cuales según escuché, que no tiene aspiraciones, dice Chufi. Yo creo que hay que amanecer ahí, veremos. Pero viene un escenario muy complejo y que definitivamente vamos a barajar qué va a pasar. Pero sin duda alguna va a haber revolcón, va a haber revuelo, van a haber sorpresas, van a haber novedades y esperemos, porque también hay mucha gente pidiendo cuerda para ocupar esos espacios de poder y las cámaras no son fáciles, James. ¿Qué tipo de sorpresa habla usted? Yo pienso que la tradición de las cámaras es que aquí las máquinas políticas han elegido los últimos representantes a la Cámara. No ha habido sorpresas, en los últimos 20 años ha pasado lo mismo. Siempre quedan los mismos, o quedan los mismos partidos repartiéndose en los mismos. La U tuvo en su momento un representante, hoy no lo tiene, llegaron 2, llegó uno del Centro Democrático, 2 del Partido Liberal, uno del Partido Conservador. Y aquí viene la capacidad que tengan otras fuerzas de juntarse, de armar alianzas, para intentar pelar a Escurret, pero ninguno de ellos tiene asegurado nada hoy, nadie, de los 4 ninguno, pero también la gente los va a respaldar por sus gestiones y por sus obras a los Risaraldas. Hoy los Risaraldes están esperando rendición de cuentas. Aquí hubo un senador, en paz descanse, Carlos Enrique Soto, que acostumbraba a rendirle cuenta a los risaraldenses. Después de la partida de Carlos Enrique, hace mucho rato no sabemos qué están haciendo los congresistas por Risaralda. Sería bueno conocer qué están haciendo, porque los risaraldenses hoy tienen muchas dudas de su gestión y Risaralda está esperando más que informes, obras y gestiones, que hace rato Risaralda está en deuda, el gobierno nacional está en deuda con Risaralda porque muy poca se ve. Y eso es cierto, qué bueno que se toca el tema, obras son amores y hoy por hoy son desamores para la Contraloría General de la República. Yo digo que sí están seguras una Cámara liberal y una Cámara conservadora. Pero tú lo dices por sustracción electoral, por las elecciones pasadas, o lo dice porque siempre ha sido natural. Sí, es una condición natural política del departamento y una condición de poderes, porque hoy el Partido Liberal tiene el poder. Sí, ellos tienen el poder, pero también depende mucho quiénes van a aspirar, pero también depende mucho de los gobiernos ahora, del comportamiento de los gobiernos, del cumplimiento de esos mandatarios, de los alcaldes que acaban de ser elegidos
para ayudar, y segundo, que el gobierno nacional, la gestión de los parlamentarios se dinamice mucho, porque siempre aquí se maneja, no necesariamente obras son amores. Si fuera así, Vargas Lleras, que hizo más de 1 millón de casas en Colombia, hubiera multiplicado eso por 5, hubiera obtenido 5 millones, no le alcanzó 800.000 votos. Entonces eso es relativo. Entonces lo que hay que tener aquí en cuenta es que la próxima Cámara va a tener mucha tela de donde cortar, y ojo, porque siempre hay que cumplir ley de cuotas. Entonces hay que esperar qué candidatos son, pero yo me atrevería a decir, su análisis que están muy seguras, yo pensaría que eso es relativo. Hay que esperar a ver qué listas, cómo se conforma, quiénes van a salir, y ojo con lo que le voy a decir, y ojo con los resultados de las elecciones pasadas. Aquí va a pasar algo especial y vamos a ver cómo se baraja el tema de la Cámara, pero yo no pensaría que hoy ninguno de ellos tiene nada asegurado. Bueno, para eso está usted acá, para que dé su concepto. Yo digo que sí hay una Cámara liberal y una Cámara conservadora. Podrían perder una liberal por ese escenario del que usted esboza, pero bueno, vamos a iniciar ahí, veremos, James. Como siempre. Pero hagamos un pronóstico. Dos, usted dice una liberal y una conservadora, y las otras dos, ¿para quién serían entonces? Bueno, iniciar ahí, veremos. Esa sí es distinta. Somos Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando claro y sin tapujos a través del Canal Véalo. Se ha suscitado una polémica en redes sociales, como siempre. Hay gente buena, hay gente sana, hay gente malintencionada, hay gente que se preocupa por lo de los demás, cuánto se gana el de aquí, el de allá, el de acullá. Eso es normal. Yo, antes de tocar el tema, yo sí quiero decirle a la gente que al doctor Carlos Alfredo Crodway que se preocupe más por los temas de familia, que siempre lo han necesitado, porque cada que la familia lo necesita, él sale a dar madera y le dan contratos a su familia. Al doctor Carlos Alfredo Crodway, que como todos es igual de bocón y de mal hablado, y preocupado por lo de los demás, y hablando de transparencia, cuando él no es transparente. Al doctor Carlos Alfredo Crodway, preocupado por los salarios de los periodistas, de políticos, de contratistas, preocúpese por su bienestar, y que hoy lo veo bien, porque hace 2 años y medio, usted, Crodway, de doble moral hoy, usted le dio madera al alcalde Juan Pablo Gallo por una supuesta estación de servicio que iban a montar en la 17, y usted, de una manera descarada, con falta de carácter y de hombría, hoy usted es interventor ya y trabaja allá. Entonces, doy madera para que me den, y los demás sí son malos. Eso es lo que usted siempre ha manejado, doctor Crodway, con la empresa de aseo de su familia, que da madera y terminan contratándolos. Entonces, hermano, cierra el pico cuando usted tiene sus pecados. Usted hoy está en esa obra, como quien dice, le dieron el contrato para que cierre el pico y usted cayó solito y solito, solito y solito. Hoy, invito a los pereiranos y a los risaraldenses, que les entrego mis contratos todos de publicidad por una empresa de canal que tengo de televisión y que cumple el objeto, y que los interventores reciben la cuenta de cobro con base en lo que yo haga, así de sencillo. El resto no le temo. Señor, los senadores de la República aprobaron un tema de subsidios. ¿Cómo es eso? Es que creo que hay una mala interpretación. Hombre, mire, yo estoy viendo el debate de lo que se llama los subsidios al apoyo a las microempresas en Colombia, que establece que por los efectos de COVID hasta el 20% podrían ser subsidiadas a sus nóminas, con unas condiciones especiales. Eso ha generado mucha polémica porque han salido carteles de senadores que no votaron, otros que no votaron. Digamos que la discusión es quiénes no votaron o no votaron. Yo creo que eso también, no solamente, finalmente eso pasó en el Congreso de la República, pero hubo un artículo, una proposición que hizo uno de los senadores de Cambio Radical, donde estaba proponiendo efectivamente que el subsidio llegara al sector no informal, y se estaba presentando una disyuntiva, era si lo votaban o no votaban,
Eso generó que algunos senadores, la gran mayoría de Risaralda, votaran en contra de esa proposición y negaran la posibilidad de que el sector informal, el más golpeado, ese sector que no tiene ayudas del Estado, lo apoyara. Pero entonces está el tema de la legalidad. Si votan un subsidio para los informales, que además lo requieren y lo necesitan, podían caer en un vicio de legalidad. Es un tema que a mí siempre me generó inquietud en el debate que vi en el Congreso de la República. Pero sin duda alguna, a más de 4 millones de informales se les frustró esa posibilidad, y el gobierno nacional no hizo absolutamente nada con el ministro de Hacienda Carrillo, que poco le duele, Carrasquilla, perdón, que poco le duelen los pobres de este país y más la gente necesitada, de darle toda la dinámica para que eso se diera cierto, y segundo, tenía un impacto fiscal que no lo avalaron, y por eso muchos de los congresistas, casi todos de Risaralda, senadores, la mayoría de ellos, votaron esa proposición en contra, y generó el cisma que hoy está en el país, y ahí usted ve los que votaron a favor y los que votaron en contra. El caso es que se le dio la espalda al sector informal más necesitado, a usted, el señor de los tinticos, de la cacharrería, a mucha gente que vive del rebusque. En Pereira 150.000 personas perdieron la posibilidad de que el gobierno le diera un medio apoyo en esta crisis de la pandemia. Y no hay cómo buscar otra opción de que no toque las finanzas del Estado, que la norma, la ley no sea perjudicada, y los senadores puedan decir, hombre, sí los podemos ayudar, pero no a través de este método que se planteó. Mi abuelo me decía que en la vida todo es posible, y con voluntad política todo se puede hacer. Acá el problema es que no se está legislando para los más necesitados de este país, pero hace mucho rato se necesita un salvavidas para la gente más desprotegida del sector informal de la economía. Ahí está la capacidad de ustedes, senadores, de ustedes, representantes, que le propongan cosas de verdadero impacto al país, que le cambie la vida a los más necesitados. Esperemos, ojalá lo puedan hacer. Somos Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos, último segmento, señor. A la gente, gracias por la credibilidad, gracias por creer en usted y por creer en mí. En usted, que es el director de este medio y que lleva muchos años, James, comunicando, informando, analizando, y felicitaciones, y para adelante, y siga creciendo, que las críticas siempre le ayudaron a mejorar. Eso, mijo, eso le tiran piedras ¿a quién? No, pero es que el que no critique es porque no existe. Le tiran piedra al árbol que más fruto da. Rubén Darío Miranda Buccelli, hace 15 días aquí en este espacio, en Tiro al Blanco, no ven Hablando Claro, tocó un tema de que él no estaba de acuerdo con la alternancia en la educación. Que no estaba de acuerdo con la presencia hoy de la educación de los estudiantes en las instituciones educativas. ¿En qué consiste la alternancia? Bueno, el señor ministro de Salud y la señora ministra de Educación, en una locución de esas que folclóricamente hacen a las 6 de la tarde, el presidente de este país anunció la reglamentación ya de que bajo la autorización de los padres vuelvan los estudiantes a las instituciones educativas, y habló de los pilotajes que se vienen haciendo, que acá el secretario de Educación de Pereira pues ha intentado meterlos por donde sea, a aplicar esos pilotajes, pero James, yo le voy a dar mi pronóstico es 0. Los padres de familia no van a autorizar, muy pocos, que sus hijos vayan a las escuelas, con un indicador, es que si acá estuviera el escalonamiento de las curvas de COVID bajando, pues sí, pero usted cómo le puede decir, vuelvan a la escuela, si por el contrario más muertos, más gente contagiada, más gente enferma. Y segundo, no han tenido en cuenta un sector que es fundamental, FECODE, y FECODE se ha parado y dicho, no volvemos a la regulación de las actividades académicas. Mi pronóstico es, eso no le va a funcionar, eso no va a dar resultado, que está afectando a los chicos, que está afectando a los niños, que no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, eso lo sabemos todos nosotros, pero acá no se trata de la presencialidad o virtualidad, sino que la gente dice, yo no voy a exponer a mi hijo a que sea contagiado, y los maestros dicen, yo no voy a exponer mi vida para contagiarme a mí mismo o la comunidad educativa y la comunidad. Conclusión, fin de la historia, no va a pasar nada. Sí. Acá nos fuimos así este año. Le voy a agregar, ese mismo padre de familia que usted está diciendo que no manda el hijo, entonces ¿por qué sí permite que el muchachito esté reunido en la esquina a las 11 de la noche con 15 más? Lo que pasa, James, es que estamos de acuerdo, y yo creo que no es solamente la responsabilidad del Estado
sino que el padre de familia, primero, no conoce cuáles son las condiciones con que hoy las instituciones están para recibir sus hijos. 2, no hay cultura de formación del autocuidado en los niños por parte de los padres. Y 3, si no son responsables los padres, ahora para entregar la responsabilidad a quien no es padre. Entonces estamos ante una situación muy compleja, con un antecedente. En Estados Unidos generaron esta misma alternancia, esta misma estrategia de alternancia, con una grave situación. Solo en una institución educativa se contagiaron más de 800 niños. Y allá, que se supone que la pandemia la han venido manejando con una situación especial. Yo creo, James, que acá el tema no va a prosperar, y el gobierno nacional ha entendido una cosa: no puede obligarlos, porque sobre los derechos de los niños están los padres, y por eso han dicho voluntario. Yo le pregunto, James, ¿usted mandaría hoy a la escuela donde usted estudió, Ciudad Manizales? No, a nadie. ¿Al Deogracias Cardona? ¿Usted mandaría a su hijo? No, para nada. Ah, bueno, entonces eso no es con decreto, eso es con realidades, y la realidad es que yo creo que así no fuimos este año. Señor, gracias por haber venido. Un saludo especial, está muy bonito el tapabocas, hombre, de Superman. Es que me lo puse porque es que quiero salvar a más de uno. ¿De qué? ¿Kriptonita? Somos Canal Véalo. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Hablando claro y sin tapujos, Jorge Iván Arango Durán, y quienes habla, James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos.